En la Biblia a menudo hay ciertos pasajes que nos hacen pensar, particularmente el tema del pecado imperdonable discutido en Marcos 3 y Mateo 12. Sabemos que Jesús vino a redimir del pecado, a liberarnos del pecado para reconciliarnos con Dios. En Mateo 9 versículo 6 él dice, y así sucede, entonces quedará comprobado que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Pero los pasajes de Mateo 12 y Marcos 3 nos hablan de un pecado imperdonable. Saber que todos somos pecadores, como bien dice el apóstol Pablo, en Romanos 3 versículo 23, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Ahora los pecadores no heredarán el reino de los cielos. En una palabra, cualquiera a quien no se le perdonen sus pecados no heredará el reino de los cielos. Esto significa que cualquiera que cometa este pecado imperdonable ya está automáticamente condenado. Si todos somos pecadores, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál es el verdadero significado de este pecado imperdonable? Ya lo hemos cometido. ¿Y cómo evitar este pecado? Tantas preguntas a las que intentaremos dar respuestas, que seguro te harán bien y te darán algunas aclaraciones sobre este tema. Así que mantente inmerso en este viaje, guiado por el Espíritu Santo, que siempre nos guía con seguridad, mientras recibes algo especial de Él. Veamos estos pasajes que hablan del pecado imperdonable. Esto se describe en Marcos 3 y Mateo 12. En Mateo, fue después de que Jesús había realizado un milagro en favor de un endemoniado ciego y mudo, que los fariseos, al enterarse, dijeron que era por medio del príncipe de los demonios que expulsaba a los demonios. En cuanto a Marcos no especifica al endemoniado como lo hace Mateo, pero lo cierto es que fue después de que Jesús liberó a varios endemoniados, que los fariseos dijeron de él, que era a través del príncipe de los demonios, que obraba estos milagros. Esto llevará a Jesús a hablar del pecado imperdonable según sus pasajes. En Mateo 12 de los versos 31 al 32 está escrito, por eso les digo que Dios perdonará todos los pecados de la gente, y todo lo que reniegan contra Él. Pero si alguien reniega del Espíritu no lo perdonará. Él perdonará incluso a quien reniegue del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. No lo perdonará ni en este mundo ni en el que viene. En Marcos 3 versos 28 al 29 dice, les digo la verdad. Dios le perdonará a la gente cualquier pecado, incluso a quien reniegue de Él, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado. Muchos cristianos han hecho muchas preguntas sobre la verdadera naturaleza de este pecado. Analicemos un poco el contexto de estas declaraciones, y busquemos comprender precisamente el pecado descrito. Los fariseos habían observado a Jesucristo durante mucho tiempo, y sabían que Él no tenía pecado. Lo habían observado realizar milagros poderosos e indiscutibles, que eran pruebas claras del poder otorgado por Dios. Estos maravillosos milagros fueron dados gratuitamente por generosidad y amor, para liberar a las personas del sufrimiento y la opresión obvios del mal terrible. Sin embargo, los fariseos estaban tan decididos a negarse a aceptar a Jesús como el Mesías, que rechazaron la verdad evidente ante sus ojos. Llamaron al Espíritu Santo el espíritu vil de Satanás. De hecho, acusaron a Jesucristo de trabajar mano a mano con Satanás. Estas acusaciones no solo son sorprendentes, sino que son completamente absurdas. Esto llevará a Jesús a responder inmediatamente según Marcos 3, versículos 23 al 27. Entonces Jesús llamó a la gente y empezó a hablarles con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no podrá sobrevivir a sí mismo. Una familia que se divide contra sí misma tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está contra sí mismo y se divide, no podrá sobrevivir, y habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. Hablando del pecado imperdonable, el Dr. Henry Morris lo afirma perspicazmente. El pecado imperdonable de hablar contra el Espíritu Santo ha sido interpretado de diferentes maneras, pero el verdadero significado no puede contradecir otros pasajes de la Escritura. Está absolutamente claro que el único pecado imperdonable es el continuo rechazo de Cristo. En Juan 3 versículo 36 está escrito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por lo tanto, hablar contra el Espíritu Santo equivale a rechazar a Cristo con tal firmeza que el arrepentimiento futuro es imposible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de blasfemia descritos en Mateo 12? ¿Y por qué el sacrificio de Cristo es ineficaz para expiar el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Escribe el teólogo Dr. Frederick Phoebe Bruce.
Hablar contra el Hijo del Hombre podría provenir de no reconocerlo tal como es realmente. Entonces Pablo recuerda cómo, antes de su conversión, pensó que era su deber oponerse al nombre de Jesús de Nazaret, pero sí, habiendo sido iluminado en el camino de Damasco, hubiera cerrado deliberadamente los ojos a esta revelación, y se hubiera rebelado contra el aguijón, que lo impulsaba hacia el verdadero camino, entonces, habría pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo persuade y capacita a los hombres, para que acepten a Cristo y disfruten de los beneficios salvadores del Evangelio. Pero si alguien se niega a someterse a los misericordiosos impulsos del Espíritu, prefiriendo llamar al bien mal y al mal bien, ¿cómo puede salvarlo el Evangelio? El rechazo voluntario de la gracia de Dios es el único pecado que, por su propia naturaleza, es irremediable. De este análisis podemos decir que cualquiera que rechace la influencia y convicción del Espíritu Santo, y se niegue a arrepentirse, no será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Jesús considera la blasfemia contra el Espíritu como el rechazo permanente de la propia identidad, manifestada por las obras del Espíritu. La situación fue similar en la ciudad bíblica de Cafarnaúm, donde Jesucristo realizó muchos milagros extraordinarios y enseñó muchas lecciones públicas importantes. Al final la mayoría de la gente de Capernaum no se arrepintió. Al igual que los fariseos, rechazaron consistentemente el ministerio convincente del Espíritu Santo, que testificaba de la verdadera identidad de Jesucristo, su Mesías. Se alejaron de la luz abundante que Dios les había dado generosamente, y eligieron permanecer en su incredulidad para siempre. Se negaron obstinadamente a escuchar cualquier cosa que les dijera el Espíritu Santo, como los fariseos eligieron ciegamente la opción de su caída. Por eso Dios los juzgó duramente. Y Jesús dijo en el versículo 24 de Mateo 11, «Pero les digo que el día del juicio, Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes». Aquí podemos mostrar el significado directo del pecado imperdonable al que se refería Jesús. Ahora intentaremos responder a esta pregunta. ¿Cómo puede alguien saber si ha cometido o no el pecado imperdonable? Dice el erudito bíblico Larry Richards, esta alusión al pecado imperdonable ha preocupado a muchos sin causa. Aquellos que se preguntan si han hecho algo por lo que Jesús no los perdonará, demuestran una actitud muy diferente a la de los fariseos, que se negaron a aceptar incluso la evidencia más obvia de que Jesús era el Hijo de Dios. La persona que rechaza el mensaje del Espíritu acerca de Jesús no será perdonada. Cualquiera que busque el perdón de Jesús ciertamente no ha cometido el pecado imperdonable. La capacidad de Dios para salvar no está limitada por el grado del pecado humano. En realidad, cada persona antes de aceptar a Jesucristo como Salvador, está en total rebelión contra Dios. Aunque el pecado no se manifieste con la misma intensidad en cada individuo, el apóstol Juan enseñó a los cristianos en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 1 al 2. «Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo». La Biblia está llena de ejemplos de personas que han recibido perdón por toda clase de pecado. Dice Isaías en su capítulo 59, versículo 1, «Mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír». La gracia ilimitada de Dios llevó a Pablo a afirmar en Romanos 5, versículo 20, «La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios». Y el testimonio personal de Pablo muestra que el propósito y el poder redentor de Dios no estaban limitados por el pecado del hombre, tranquilizando así a aquellos que temían haber cometido demasiados pecados para ser salvos. Si bien la capacidad de Dios es ilimitada, la Biblia muestra claramente que hay ciertas condiciones bajo las cuales Él no perdonará. Por ejemplo, Dios no salvará a quienes descuidan o desprecian el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo lo dice muy bien en Hebreos 10, versículo 26. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. La carta a los Romanos contiene la enseñanza más densa sobre la salvación de todo el Nuevo Testamento, y comienza con un panorama del pecado humano. Aquellos que rechazaron la revelación de Dios sobre sí mismo y adoraron ídolos fueron abandonados por Dios a acciones aún más impuras. Aquellos que adoran al hombre en lugar de a Dios
también recibieron un castigo de severidad similar. En Romanos 1, versículo 28 dice Pablo, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente, y terminaron haciendo lo que no deben. Llegamos a varias conclusiones de estas advertencias. Primero, Dios castiga activamente el pecado no confesado, no solo después de la muerte del pecador en cuestión, sino también durante su vida. Además, la degradación moral es un castigo de Dios para aquellos que voluntariamente cierran su mente a la luz. Además, cuando Dios abandona a alguien a una mente desordenada, la sensibilidad de esa persona al pecado se adormece, y sus posibilidades de arrepentirse disminuyen. Dios también ha declarado que no perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si nuestra conciencia nos preocupa hasta el punto de que nos sentimos demasiado culpables para que Dios nos perdone, la palabra de Dios nos asegura que el perdón es posible. El mismo hecho de que nos sintamos turbados por nuestro pecado nos muestra que el Espíritu Santo no nos ha abandonado y que Dios no nos ha abandonado a una mente desordenada. Sin embargo, el verdadero peligro surge cuando uno puede violar continuamente la ley de Dios sin sentir jamás el más mínimo remordimiento por esa rebelión. Ahora intentaremos dar una pequeña respuesta a esta pregunta. ¿Puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? Los comentaristas de la Biblia dicen que no. He aquí por qué, si nos negamos a aceptar el testimonio que nos da el Espíritu Santo, si rechazamos su convicción de nuestro pecado, y nunca aceptamos la verdad, nunca vendremos a Cristo para salvación. En Cristo todos nuestros pecados son perdonados. No hace falta decir entonces que ningún cristiano puede cometer el pecado imperdonable. Solo una persona que se niega a venir a Cristo, a recibir nueva vida, morirá en sus pecados. Una vez que aceptas a Jesús, esa parte de la obra del Espíritu Santo está completa, por lo que no puedes blasfemar su obra. Naturalmente Él continúa obrando en ti, y puedes ser terco y resistirlo como cristiano, pero no puedes blasfemarlo. Vivir de forma improductiva, carnal y no espiritual es posible, pero cometer el pecado imperdonable, esto realmente no es posible para el verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no puede cometer un pecado para el cual no hay perdón. Estamos protegidos por el poder de Dios. Aunque ciertamente podemos contristar al Espíritu Santo, Él todavía nos sella para el día de la redención. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que si alguien que profesa ser cristiano actúa hacia el Espíritu Santo y Jesucristo de manera similar a los fariseos, a pesar del poderoso y abundante testimonio del Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios, podemos dudar mucho de que una persona así llegue alguna vez a la salvación, pero solo Dios lo sabe realmente. La evidencia apunta claramente a un corazón no renovado. En esto Herbert Armstrong escribe, ¿en qué entendemos por pecado imperdonable? Una persona convertida puede perder el Espíritu Santo y cometer el pecado imperdonable de dos maneras. Uno es el resultado de una elección deliberada, y el otro de una negligencia continua. En conclusión, la capacidad de Dios para salvar no está limitada por el grado del pecado humano. En realidad, cada persona, antes de aceptar a Jesucristo como Salvador, está en total rebelión contra Dios, aunque el pecado no se manifieste con la misma intensidad en cada individuo. En la primera epístola de Juan capítulo 2, dice el verso 1 al 2. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca tenemos un defensor ante Dios, Jesucristo, el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Cualquiera que rechace la influencia y la convicción del Espíritu Santo, y se niegue a arrepentirse, no será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Así, Jesús considera la blasfemia contra el Espíritu como el rechazo permanente de la propia identidad, manifestada por las obras del Espíritu. Oramos para que la obra de la fe se realice plenamente en cada corazón, en el poderoso nombre de Jesucristo. Ustedes que aún no han captado esta gracia ofrecida por Dios a través de Jesucristo, ahora es el momento para ustedes. En Romanos 10 versos 9 al 11 está escrito, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor, y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón, y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. La Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado. Aquí estamos al final de este maravilloso viaje, creyendo que estas palabras te han edificado. Si es así, no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir el video para ayudar a alguien.
Y sobre todo suscríbete activando la campana para estar siempre con nosotros en nuestros diferentes momentos, guiados por el Espíritu de Dios, durante nuestro caminar diario hacia la meta final, que es la vocación celestial. Dios te bendiga ricamente.